las que marquen que sean equivocadas les va a restar. Dentro de la pregunta, supongamos vale 10 puntos una pregunta y tenía 3 respuestas correctas, marcan 2 bien y una mal, esas 2 bien suman cada una un 33% sobre los 10, ya llegaron a un 66, y la que está mal va a restar una cantidad similar, con lo cual va a reducir a 33% de la pregunta bien respondida. O sea, queda claro eso, ¿verdad? Sí, pero... Sí, profe. Bárbaro. Bárbaro, eso es importante. Yo esto, algunas de las consideraciones las voy a poner en un mensaje en autogestión, sobre todo el horario y la cantidad de minutos que dura práctico y teórico, el orden en que se van a dar, etcétera, etcétera. Quienes no estuvieran matriculados en GDA deben hacerlo y con, digamos, eligiendo el curso 3K7 y con la clave que voy a escribir ahora en el chat. Y no funciona con la K minúscula, será con K mayúscula, pero es con guión medio. ¿Alguno de quienes están aquí no está matriculado? Profe, yo tuve un problema porque no me aparecen las materias, las tareas del 3K7. Me dicen no disponible hasta que se pertenezca al grupo 3K7. ¿Debería darme de baja y volver a entrar con esa clave? Sí, intenta hacer eso, porque vos pertenecés al 3K7, ¿verdad? Sí, es que en la UB me sale el curso, pero no me salen las tareas del 3K7, como que me salen bloqueadas, restringidas. No va a desvincularte y volverte a vincular, porque yo entendía que casi todos estaban del momento que me habían podido subir los prácticos. Claro, nosotros lo hicimos en un grupo y la subió otro chico, por eso me quedo así, pero Bien. ahora intento eso y seguramente... Dale, por favor, así el sábado no tenés inconvenientes. O sea, de todos modos, vamos a tratar de resolver los inconvenientes que se puedan presentar, pero en lo posible sería mejor que a nadie se le presente ningún inconveniente para estar incluso más tranquilos de parte de ustedes. También quería resaltar el hecho de que pueden tener algún tipo de inconvenientes durante el parcial. Supongamos que van respondiendo la pregunta 5 y tienen un pequeño corte, supongamos un corte en la conexión de parte de ustedes. Cuando vuelva la conexión, o cuando se conecten con datos, como fuera, o si se fueron hasta la casa de un amigo ahí cerquita y para seguir rindiendo, sepan que todas las preguntas que hayan contestado van a permanecer contestadas y cuando se vuelvan a loguear va a aparecer la pregunta inmediata posterior a las ya respondidas. O sea, quédense tranquilos en ese aspecto porque nos ha pasado el año pasado y en el primer cuatrimestre esa situación, y cuando han podido regresar al examen, no han tenido ningún problema. Bueno, Genaro, muy bien, es una suerte que ahora sí pueda estar bien. Así que tengan en cuenta ese aspecto para estar más tranquilos si sucediera alguna situación. De todos modos, bueno, siempre hay que tratar de averiguar si Don EPEC se le va a ocurrir hacer algunas maniobras ese día y por ahí anuncian que ciertos sectores pueden tener algún inconveniente de energía. Así que estén atentos a esa situación y traten de tomar los recaudos para estar más tranquilos ustedes. Serían los riesgos que pueden aparecer. O sea, ya van a aprender análisis de riesgos más adelante y van a saber que en cualquier proyecto hay riesgos que pueden ser muy rara vez beneficiosos y la mayoría de las veces perjudiciales para nuestro proyecto. Lo van a atacar en alguna forma. El proyecto de ustedes rendir el sábado. Para minimizar riesgos hay que estudiar, hay que averiguar qué inconvenientes se pueden presentar, sepan que puede haber un corte de luz, puede haber algún corte en el servicio de internet, algunos pueden
averiguarse, otros son impredecibles, más difíciles de poder preverlos, pero digamos, hay que imaginarse situaciones que pueden afectar el examen o la tranquilidad durante el examen y tratar de tomar los recaudos para ver qué hago si sucede tal o cual cosa. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta respecto al parcial? Así vamos cerrando el tema parcial. ¿Hasta qué tema abarca, profe? Todo lo que hemos visto de las unidades 1, 2 y 3. Las unidades 1 y 2 la vieron conmigo, llegamos hasta álgebra relacional, y la unidad 3 la vieron con Calixto, pero recuerden que podríamos evaluarlo sobre aspectos teóricos de la unidad 3. Por ejemplo, podríamos preguntar sobre las formas normales, en el teórico incluso. Podríamos preguntar sobre dependencia funcional y demás. O sea que lo que han visto de teoría puede estar incluido. O sea, hay preguntas, digamos, hay una cantidad similar de preguntas por cada tema grande de cada unidad. Eso es un trabajo que hemos ido haciendo desde el año pasado con todos los docentes, hablo del teórico en este caso, hemos ido haciendo con los docentes de teórico, hemos cometido errores en su momento, los hemos zanjado, nos han hecho ver a algunos alumnos, mire, profe, la pregunta tal, tenemos tal problema. Bueno, nosotros normalmente si pasa una cuestión de que haya alguna pregunta que la respuesta es una que no está como tomada como buena, simplemente nos avisan y vemos si después lo que escribieron tiene sentido. Por ahí puede ser que la opción que nosotros vimos haya una segunda opción que es válida, pero no cualquier opción es válida. O sea, tiene que haber respondido algo que tenga sentido. Si alguien responde una de las opciones que no tiene nada que ver, y no se le va a tener en cuenta. Pero en general, incluso si alguien del otro curso, usted va a rendir junto con el 3K6, así fuera alguien del otro curso que planteara una situación y tuviera razón, se va a revisar a todos los de este curso que hubiesen respondido esa pregunta, a ver si de la forma que respondieron amerita que se les mejore el puntaje o no. Eso se ha hecho tanto el año pasado como en el primer cuatrimestre. Hemos ido mejorando, las hemos vuelto a revisar, hemos agregado algunas preguntas más con el ingeniero Pablo Vaca, que es quien está en el teórico del curso 3K6, y creemos que en este momento no habría ningún inconveniente, pero uno por ahí revisa y no encuentra alguna situación y un alumno lo encuentra o lo logra ver, y nosotros en ese aspecto no nos vamos a cerrar a que no, ya lo revisamos. O sea, toda situación que pueda presentarse se revisa. A veces tienen razón en el reclamo, otras no. Pero tengan por cierto de que vamos a atender situaciones que puedan generar algún conflicto. O sea, la idea de nuestro lado es evaluarlos, no tratar de que les vaya mal, simplemente los queremos evaluar. Y es la forma en que lo podemos hacer en este momento con la situación actual. ¿Preguntas sobre el tema parcial y demás? ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta sobre alguno de los temas que, digamos, mientras haya estudiado, le haya generado alguna situación que por ahí necesite alguna aclaración? Yo tengo algunas dudas, profe. Dale. Estoy diciendo.
Por ejemplo, no sé bien cómo darme cuenta cuando una clave primaria es mínima. Es mínima. Sí, Eh, por ejemplo, Bien, una compuesta. sí. Vos tenés que buscar que sea identificador único y tenés que buscar la menor cantidad de elementos que te aseguren identificar, perdón, unívocamente a una cierta fila. Por ejemplo, si digamos, yo pusiera el documento y tuviera el tipo de documento también, si alguien agregó el tipo de documento es porque el documento de alguna manera o por alguna razón, mejor dicho, podría repetirse. ¿Por qué? Porque dentro de los tipos de documentos yo tengo pasaporte, cédula, que ya prácticamente no existen, pero se podían repetir sobremanera cuando todavía quedaban libretas de enrolamiento, libretas cívicas. Digamos, uno era para libreta de enrolamiento para los hombres en su momento y libreta cívica para las mujeres. Ha quedado desechado hace mucho. Creo que casi toda la gente de una cierta edad que tenía ese tipo de documentos ya los han hecho pasar a DNI, conservando los números, y no me acuerdo cómo se había resuelto el tema de números iguales. De todos modos, digamos, como siempre estaba la posibilidad de presentarse esa duplicación de números, por eso que se usa mucho el tipo de documento para asegurar unicidad. Pero no agregaría ningún otro dato, porque ya con eso lo tengo digamos, identificado unívocamente. Si tuviera el legajo, pongamos en el caso de ustedes, sería agregar un dato que no cambia esa unicidad. O sea, estaría sumando digamos, atributos innecesariamente la clave. Lo mismo si agregara cualquier apellido, nombre, fecha de nacimiento, que fuera, lo estaría, digamos, no haciendo mínima, porque estoy agregando datos que no van a cambiar esa posibilidad de identificar unívocamente. Después está la posibilidad, como en este caso yo refería, que tengo que identificar unívocamente por legajo o por tipo y número de documento, donde cada uno puede elegir por algún motivo cuál va a ser la clave primaria. Uno podría elegir en este caso legajo o la combinación de tipo y número de documento, y si lo sabe justificar va a estar bien. Por más que alguien diga, no, pero el legajo era un solo atributo, bueno, pero en una de esas, supongamos que no se le otorga legajo hasta después de ser inscripto, y entonces en el momento de inscribir no tiene el legajo hasta 2 o 3 días después que suceda alguna situación. Supongamos que ese fuera el negocio. Entonces, hay situaciones en que hay razones en que me llevan a elegir una u otra. Pero la forma de que sea mínima, y eso les va a servir, digamos, por ahí también lo pueden volver a preguntar con Calixto, porque es quien naturalmente va a evaluar esa situación cuando ustedes, si les piden identificar eso en algún ejercicio en el parcial, digamos que marquen cuál es la clave mínima, algo así. Lo pueden trabajar también con Calixto, que fue con quien lo vieron y con quien lo han practicado seguramente en todos estos prácticos que han tenido desde el comienzo del cuatrimestre. No sé si queda aclarado, Genaro, o el resto. Sí, profe, por mí sí me quedó claro, digamos. Y me lleva a otra pregunta que también a veces me hago, que es eso, ¿cuándo conviene una clave artificial y cuándo no? Digamos, eso sería como que depende entonces Sí, del caso. depende de muchas cosas. Hay gente que le gusta meter claves artificiales. Yo soy partidario de que habiendo un atributo que es propio de esa tabla o de esa relación, teniendo un atributo propio que es identificador único, agregar una clave artificial no tiene mayor sentido. Muchas veces algunos lo agregan porque es más chico, porque si yo empiezo a tomar un número correlativo a partir de uno y no sé, voy a tener 10.000 registros posibles, supongamos, voy a tener una clave pequeña, que en una de esas el otro era el tipo de número de documento, cuando tengo una clave compuesta,
con 8 dígitos en en el número de documento, entonces uno dice, no, si hago una de otro modo va a ser más chica, cuando sea clave foránea en otra relación para apuntar a esta, también va a ser más chica, pero sepan que se está agregando información que no es propia, que si no controlo debidamente a los atributos que identificaban unívocamente, voy a tener el riesgo de incluir 2 veces o más a un cierto valor. Por ejemplo, si yo tengo el número de documento, cuando lo vuelvo a poner, me va a decir que es duplicado, adicionalmente me puede mostrar, estoy hablando, pensando en un sistema, me va a mostrar los datos de la persona que ya está cargada con ese documento y voy a resolver. En cambio, si lo hago con una clave que estoy, digamos, agregando, que no es un elemento propio de la relación, voy a poder cargar un cierto documento con la clave 1 y con la clave 7. Después le voy a, supongamos, facturar al 1 o al 7 indistintamente. Con lo cual, cuando quiera saber lo que me compró una cierta persona, un cierto cliente, voy a tener una información parcial, no completa. O sea, esos son algunos inconvenientes que se podrían presentar. Claro, claro. Uno va a tener que tener cuidados adicionales en el sistema para impedir que pasen situaciones así. Y te digo que he visto muchísimos sistemas, sobre todo cuando en organismos grandes, después digamos que no estaban interrelacionados, se los ha interrelacionado, pasó 1000 veces. En la provincia de Córdoba, hasta no hace mucho, se tenían tablas de localidades, cada ministerio tenía su tabla de localidades. Hoy existe una tabla única, pero en esa tabla única, hasta no hace mucho había repetición de localidades. Entonces, pero se usaban en distintos aplicativos, con lo cual, si alguien decía, no, bueno, vamos a unificar esta y esta localidad que son la misma, que tienen códigos diferentes, hay que ver en todos los aplicativos con a donde estén apuntando que se acomode todo, y no era tan fácil a veces. O sea que se corre ese riesgo cuando uno incorpora elementos que no son propios como clave. Hay veces que no hay una clave, que el elemento que yo quiero guardar, o los elementos que voy a guardar en una relación o tabla, no tienen alguna tabla, algún elemento que los identifique. Denme un momento que me llama el director. Bueno, disculpen, lo había llamado yo el director, que a su vez es el coordinador de gestión de datos esta mañana por un tema, así que por eso que lo tenía que atender sí o sí. Bien, no sé si quedó explicado, Genaro, esto último que estábamos viendo. Sí, profe, gracias. Aparte, gracias por los ejemplos que también me sirven para entenderlo mejor. Sí, muchas veces con el ejemplo por ahí va quedando un poquito más claro. De todos modos, cuando no quede claro me dicen, yo trato de buscar nuevos ejemplos, y de algún modo tiene que quedar claro para que ustedes puedan tener más firmes los conceptos y que puedan aplicarlos posteriormente. Claro, sí. Por ejemplo, un código postal podría ser un atributo que Nosotros tenemos únicamente. por ahí lo hemos usado,
como ejemplo, pero es un muy mal ejemplo. ¿Por qué? Claro. Porque hay localidades en Córdoba que están en un mismo departamento y están muy cerca, que comparten el mismo código postal. Y aún más, hay en la ciudad de Córdoba muchos códigos, desde 5000 por lo menos hasta 5017, no sé si todos los valores continuos, pero yo conozco por lo menos 4 o 5, y son todos de la ciudad de Córdoba, 5000, 5014, 5017, etc. Entonces, ese no sería un buen elemento para clave primaria, porque habría más de una localidad que lo tiene, y que puede tener, más de una localidad puede tener el mismo, y en una localidad encima puede repetirse, puede haber más de un valor para esa localidad. Con lo cual, decididamente, no es la clave primaria adecuada. Bien. Sí, ahora que lo dice, me acuerdo que digamos, la localidad que está al lado de la que vivo yo, tiene el mismo código postal y son dos localidades distintas. Yo soy San Antonio y Mayuso Más tiene el Claro, mismo código postal. y probablemente pegado a Mayo Sí, Dicho Cruz está también, Hecho seguro. Cruz y está la UAS, y capaz que comparten todos el mismo código postal. Así que es verdad en eso, pero eso uno lo va aprendiendo cuando va conociendo el negocio. Digamos, cuando uno vaya a resolver un problema de alguna empresa, o quiera armar un producto que sea genérico para muchas empresas, tiene que ver en el modelo de datos cuál es el comportamiento de los datos que se van a almacenar, para poder determinar si algo que nos parece que puede ser clave primaria definitivamente lo es, o presenta alguna debilidad que hace inviable esa situación. En esos casos, digamos, ¿cuál es la ventaja? Que normalmente yo, cuando tengo una tabla de localidades, la voy a cargar por única vez. Es muy raro que aparezcan nuevas dentro de la provincia de Córdoba. Entonces yo podré hacer una carga en donde haya un control más exhaustivo, y después esa una tabla que no la va a poder actualizar quien quiera, sino que no se, digamos, la va a actualizar solamente el grupo de DBA o el que desarrolló el sistema. Además, por ejemplo, en el gobierno de la provincia de Córdoba hay muchas tablas que no te las dan para modificar. Vos las podés consumir, pero no las podés actualizar. El consumir, me refiero a consumir los recursos que te proveen. Incluso no podés cargar una nueva calle en la ciudad de Córdoba, ¿no? O en la provincia, digamos, lo que es el gobierno de la provincia de Córdoba. O sea, vos querés introducir una nueva calle, si no está dentro del sistema que administra todos los domicilios, hay que solicitar que se incluya. O sea, porque si no, ya había, en su momento cuando se fue diseñado, se percibió que era bastante complicado el tema, y que podía sucederse situaciones incómodas en cuanto a duplicaciones y demás. Gracias, profe. Bien, de todos modos, el miércoles pregúntenle a Calixto todas las particularidades, incluso le pueden preguntar un poquito más sobre cómo sería la evaluación desde el punto de vista del práctico, para que les quite un poco de incomodidad o de intranquilidad de cómo van a ser evaluados. Cuando era presencial, el práctico le daban un enunciado muy similar a los ejercicios más complejos que hayan hecho, y se evaluaba con la respuesta que ustedes elaboraban. Pero previamente les decían, bueno, si se olvidan un atributo pasa esto, si se olvidan de marcar claves primarias y claves foráneas es un error grave, y cosas así. Hoy yo no recuerdo bien cómo es la evaluación, pero bueno, para eso con Calixto lo conversan, y él les dirá al estilo de cómo va a ser el parcial, cómo son en general las preguntas que se les van a hacer, y cómo tienen que resolver. Sí, le vamos a preguntar el miércoles
Yo tengo un par de dudas. No, perfecto. Digamos que es la clase, la última clase nosotros la destinamos a ese respecto. Incluso una vez que cesen las preguntas, yo digo, bueno, quedan liberados para que se pongan a estudiar. Mínimamente, aquel que está anotado aquí dice, bueno, entre las 3 de la tarde y las 6 la tenía destinada a GDA, bueno, me pongo a estudiar. En la UIB que una autoevaluación nos la va a habilitar. Me fijo y les aviso por autogestión. Esa autoevaluación, no sé, incluso estuvo liberada, pero déjenme que lo anoto para preguntarle a Luis Damiano, que es quien administra nuestra UB, a ver cómo la tiene pensado, cómo estaba armada. Acá anoto autoevaluación. Listo, yo les pondré, tanto por sí o por no, en un rato les pongo, la autoevaluación que está en la UB se va a estar disponible en tal momento. O no está disponible porque estás por error puesto ahí porque ya se había deshabilitado, no sé, el año pasado. Pero lo que fuera yo se los voy a transmitir para que sepan y no estén esperando de vicio. Ya está agendado acá para preguntar enseguida. Esa era la pregunta de Lisandro Blanco. Profe, una pregunta. Sí, Digamos, las correcciones de estos trabajos optativos que hicimos para saber si lo hicimos mal, ¿los vamos a ver después del parcial o antes? sí, pero yo el segundo trabajo no lo pude ver aún. Yo hice las correcciones, fue verlos, en alguna puedo haber hecho en alguno de los PDF puedo haber escrito algo, pero tengo los puntajes del primero que entregaron. A ver, lo busco y veo de compartírselos. A ver dónde están los puntajes. Denme un segundo que está. Bien, ahora en un momento los comparto. Bueno, ahí debería estar viéndolo. Digamos, acá están los que presentaron algo, ¿no? En esta lista no están todos, sino los que han presentado algo. Esta es toda la gente. Este número, yo armé grupos, fui bajando, el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 14. Hay grupos de 3, de 2 y de 1. Hay uno de los grupos que tiene 0 puntos, que presentaron un trabajo que decía 3K1. Eso, la única forma que lo hayan presentado es haber agarrado el trabajo del cuatrimestre pasado de un grupo del 3K1, con suerte alguno de ellos lo integraba, y presentó lo mismo, cuando lo que tenían que descargar era lo que yo había dejado en la UB, que decía 3K7, con lo cual, claramente que me lo presentó 3K1, porque en un momento cuando lo vi dije, uy, en el resto no me fijé, me fijé todos decían 3K7. Los que lo presentaron con el formulario que yo incluí, que era la forma en que debían hacerlo. Algunos presentaron un borrador de borrador y, digamos, por ahí, bueno, no afectó la calificación. La calificación, yo había dicho que sacando 10 o 9 puntos, era 2 puntos, sumaba el total, los 2 puntos. De 8, no me acuerdo si era pero no hay calificación intermedia, pero era hasta 6, sumaba un punto, y menos, sí, justo acá pone un 5. Y menos, que no hay, digamos, hasta 7, y acá de 6 para abajo, en la calificación no sumaba puntos, era de 6 para abajo. Pero eso yo lo dije antes, el día que les indiqué, no en la publicación, sino conversando con ustedes en la clase, les dije, 10 o 9 puntos, va a sumar los 2 puntos. Es recontra fácil, aparte lo tienen que hacer lo pueden hacer de más de uno,
tenían varios días para resolver, lo cual exigía que estuviera en perfecta situación. O sea, en este, que era el de los índices, tenían que ordenar por el atributo que se había indicado, supongamos que hubiese sido legajo, no me acuerdo si era legajo o documento, pero supongamos que fuera legajo, lo tenían que ordenar, separar, al ordenar, tenían que hacerle cuenta de cuántos bytes ocupaba y cuántos registros, eran 9 registros los que entraban en una página, daba que eran 2 páginas, y el primer valor pasaba a la clave que se había indicado a la clave, al índice, y eran 2 valores que estaban en el índice. Y posteriormente se pedía que hiciera un índice secundario por el número de documentos, y con el orden que tenía había que hacer un índice que tuviera los números de documentos, todos, en el índice ordenados en forma creciente y que apuntara cada uno a la página en la cual estaba en la tabla ese valor de índice. Bueno, hay varios que lo resolvieron muy bien, otros que algo se olvidaron, otros que no ordenaron, otros que se llevaron, había uno que hizo el índice secundario, se llevaron los valores de número de documentos y no los ordenaron en el índice, quedó en el mismo orden que estaban en la tabla, con lo cual tampoco era resolución. Esos han sido los inconvenientes más comunes, pero después había trabajo que estaban con todos los detalles, grupo 1, el Mirón y Rossi, que para mí estaba mejor, después otros que tenían mínimos detalles, que fueron estos, hay varios que tienen 9 y suman los 2 puntos, así que en general muy bien, digamos, después, bueno, algunos equivocaron, pero sí había un grupo, que la verdad no me acuerdo, tampoco da el caso exponerlos, pero digamos, se van a acordar quienes lo hicieron, que tenía este problemita de haber agarrado una resolución de un grupo que cursó en el 3K1 en el cuatrimestre pasado. O sea, no es el hecho. Bueno, ya pudieron ver acá quienes presentaron, obviamente. Seguramente. ¿Cómo? No, que gracias. Bárbaro. Bueno, tenía que verse cada quien, no eran muchos los que presentaron, bueno, pero más o menos estaban casi todos los que habitualmente vienen a clase. Hoy tenemos bastantes, y son 25 los que se han logueado. Creo que en las primeras clases llegamos a ser 33 alumnos, y después hemos tenido momentos que no llegábamos a 20. Por lo que hablé con Calixto, más o menos 25 es la cantidad que habitualmente tienen, así que, digamos, el práctico lo hicieron muchos respecto de los que vienen, y no respecto de los inscriptos, que hay una cantidad de inscriptos bastante más grande acá, hay 50 y pico, y nunca tuve más, salvo la primera, y en una de esas segunda clase que hubo 33 o algo así, después nunca más llegamos a 30. Un misterio que nunca sabré por qué tantos se anotan y finalmente no hacen, o sea, no solo en mi curso, ¿no? Hay varios cursos. En una época yo lo atribuía a tener ¿cómo le llama? El boleto educativo. Digo, bueno, se anotan para cubrir todo el tiempo, el espacio, y tienen el boleto educativo para moverse. Yo lo atribuía a eso en un momento. Hoy evidentemente no es la situación. Pero bueno, sepan que yo cuando les pase el dato de la sesión de Zoom a la cual se van a tener que loguear el sábado cuando se loguen van a encontrar que hay alumnos del otro curso también, porque se va a hacer una sola sesión de Zoom para 3K6 y 3K7, y ambos exámenes van a empezar a la misma hora, porque a diferencia de quienes hayan estado en el primer cuatrimestre y vieron que cada curso entraba cada 5 o 10 minutos,
Acá no va a ser necesario porque en el otro curso hay una cantidad de alumnos muy similar que están presenciando las clases, que no llegan tampoco a 30, con lo cual nosotros estimamos que en el mejor de los casos puede haber 60 personas, vale un número menor al de un curso, por ejemplo, el 3K1 del primer cuatrimestre, que tenía como 90 alumnos inscritos. Con lo cual no hace falta que entre primero uno y después el otro, sino que van a entrar al mismo tiempo. Sí va a haber, ustedes se van a loguear con la clave del 3K7 y los otros con el 3K6, porque hay, incluso a quien haya visitado la UB hoy, ya ha visto que están creadas desde el mediodía, están creadas el parcial, y está diferenciado 3K6 y 3K7, por una cuestión de que cuando yo baje todos los resultados, o cuando los quiera revisar, los voy a poder identificar, van a estar todos juntos. Si los mezcláramos a todos, tendríamos que empezar a ver quién es quién. Así que, si bien van a compartir la sesión de Zoom, cuando se loguen, para eso se matricularon, cuando se loguen, se van a estar logueando y yo los voy a estar identificando en el 3K7. Pero no se asusten cuando entren al Zoom y vean ese digamos, nombres que no conocen ni cerca, o el profe, si ¿quién es este gordo? ¿Está bien? Así que eso para quitarle cualquier susto el día sábado. Y puedan estar lo más tranquilos posible. Estar tranquilo en una instancia de evaluación es muy importante. Uno funciona mejor si está tranquilo que si está con muchos nervios. Así que traten de estar tranquilos en ese aspecto. Bien, ¿más preguntas? De todos modos, recuerden que me pueden escribir mail sobre dudas que se le presenten, porque por ahí no hay muchas preguntas hoy, porque lo están sacudiendo por todos lados, no han tenido tiempo de ponerse a estudiar demasiado, o algunos recién empezar hoy. Entonces, tengan la tranquilidad de escribirme. Yo ya lo dije la clase pasada. Si hay alguna pregunta que se repite, yo voy a poner en autogestión la pregunta y la respuesta para que, digamos, aquel que todavía no se le generó esa duda, ya tenga la resolución sin tener que escribir un mail y demás. Así que, bueno, a estudiar, digamos, a practicar lo que ven con Calixto, para que el miércoles, digamos, para el miércoles surgen dudas, les puedan volver a preguntar a Calixto cualquier cuestión. Yo con él estuve hablando esta mañana y tiene los datos sobre el parcial, sobre el horario, sobre la duración, le tengo que pasar lo de la matriculación por si alguien no le hubiese quedado claro, o algún alumno que no estuvo conectado ahora se conectara el miércoles, para que Calixto pueda resolverles esas dudas sin ningún problema. Calixto y Gabriela, por supuesto. Bueno, profe, gracias por su disposición. No, por favor. Profe, Estoy parecido, Matías. en el caso que queramos contactar por mail, ¿es el institucional que sale en la web? No, el que yo he pasado y que está en la primera clase, mliberatori, hasta ahí es igual que el institucional, mliberatori@gmail.com. Yo el institucional no lo veo, hace poco lo vi y tenía un mensaje de un alumno desde abril. O sea, ni le iba a poner, discúlpame, no acabo de verlo. Perfecto, perfecto. Ni siquiera lo tengo redireccionado, no lo uso para nada. Sí, pero lo uso para justamente haber generado la sesión de Zoom, porque con el convenio que tiene la tecnológica puedo generar una sesión que dure, digamos, la cantidad de minutos que yo necesite, y si lo hiciera con mi clave de Gmail, con mi Gmail y mi usuario de Gmail que tengo también en Zoom, me genera una sesión de 40 minutos, creo.
Así es para lo único que lo uso ese mail, para haber generado esta sesión que usamos en la clase. Así Perfecto, que gracias. a Gmail, Liberatori, igual que el institucional, también es Liberatori. En este caso, con Gmail. O sea, se aseguran que yo lo estoy viendo todas las mañanas. Trato de no tenerlo en el teléfono, lo veo una vez cada tanto. Es que es lo que yo les digo muchas veces, che, después del viernes al mediodía a las 12, olvídense que vea un mail. Por eso apúrense a generar dudas y escribirme. Después es muy raro. Es muy raro. Y el sábado es altamente probable que esté logueado a Zoom desde el teléfono, porque no voy a estar en Córdoba. Yo pensaba tomar el parcial a las 9 e irme 10 y algo, que terminará, sí, 10 y chirola, iba a terminar en ese momento, y yo me iba y llegaba lo más bien a donde tenía que ir. En este caso voy a tener que, no es un viaje que no llega a 2 horas, pero me voy a tener que ir antes, y para no llevar combo de más, me voy a loguear desde el teléfono. Y si tuviera problema de conexión, va a estar el profe Pablo Vaca, que es el profe del 3K6, que si le generara alguna duda de teórico, le preguntan a él. No de conocimiento, pero si no, che, mira, tengo esta pregunta que tiene tal problema, el profe Pablo Vaca, si tuviera un problema de conectividad, supongamos, se las va a resolver. Si no, directamente yo voy a estar en el teléfono, pero voy a poder resolverles la pregunta que sea. ¿Está bien? Pero mail seguramente ya a esa altura del partido no voy a estar leyendo. Así que apuren a estudiar y a encontrar dudas. Espero que no les aparezcan dudas. Bueno, gente, a estudiar. Ya no nos conectamos como grupo hasta el sábado. Estén atentos a la autogestión, porque voy a publicar ahí, ni bien me pasen la dirección, perdón, es decir, la conexión para Zoom y la clave, si la tuviera. Estén atentos, lo vamos a publicar por autogestión. Bueno, gente, nos vemos, que les vaya muy bien el parcial, de más está decir eso. Gracias, profe. Gracias, Que les vaya profe. muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos Hasta luego. vemos. Chau, chau. Adiós. Chao, chao.